Este año será difícil salir a las calles, pero nuestras voces siguen encendidas y estamos unidas. El 8 de marzo de 2021 nos haremos escuchar. Y nuestro contingente será un coro de sororidad y resistencia. La Coordinación para la Igualdad de Género convoca a todas las universitarias a participar en Contingente Violeta y Oro. Porque si nosotras no resistiéramos, dejaríamos de existir. Un montaje sonoro tejido con nuestros cánticos, consignas, testimonios, Paisajes sonoros, lecturas, piezas musicales propias y todo tipo de expresiones sonoras. Tienes una voz. Vamos a amplificarla. Comparte tu archivo de audio y forma parte del contingente. Los audios se integrarán en un montaje producido por la Coordinación para la Igualdad de Género y se publicarán en los espacios y canales de la CIGU. Duración máxima, 4 minutos. Idiomas, español o lenguas indígenas. Consulta las bases en www.coordinaciongénero.unam.mx y en nuestras redes sociales. /Igualdad UNAM. Violeta y Oro. Todas las voces. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a uno más de nuestros miércoles para la igualdad. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida el día de hoy, en que tendremos una mesa realmente genial. Fíjense, un diálogo que se llama Al final del arco iris, en el que hablarán dos de las principales especialistas de nuestra universidad en temas de género, sobre las exclusiones que en la formación de nuestra identidad nacional han sufrido las diversidades sexogenéricas. Este es un proyecto que entra dentro del seminario Lo que el viento a Juárez, un seminario que organizamos desde la Coordinación para la Igualdad de Género con la Coordinación de Difusión Cultural a través de la Cátedra Inés Amor de Gestión Cultural y de la Cátedra Nelson Mandela. Nos acompaña en esta mesa, en primer lugar, la maestra Graciela de la Torre, titular de la Cátedra Inés Amor, y, como les decía, dos de las especialistas que más saben y que mejor cuentan los temas de género y diversidades dentro de nuestra UNAM. Ellas son Lucía Sicha y Giovanni Guerrero. Y modera este maravilloso diálogo nada menos que Alejandra Haas. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de nuestra coordinación y de la coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, me encanta poder darles la bienvenida. Muchas gracias y que disfruten el diálogo. Exclusiones y marginaciones, parte del programa Lo que el viento a Juárez. Este laboratorio que está coordinado por Sandra Lorenzano, Alexandra Haas y Jacobo Dayan, y que realizamos en coordinación con la Coordinación para la Igualdad de Género, la Cátedra Nelson Mandela, la Fundación Ford. Entonces, como saben ustedes, este es un aula virtual. La primera parte de la sesión estará Alexandra conduciendo a nuestros invitados, y la segunda parte, a las 6 de la tarde, pues tendremos la participación de nuestros candidatos que fueron aceptados para formar parte de esta aula virtual. Entonces, los dejo a ustedes con Alexandra Haas. Quisiera presentarla muy brevemente. Ella es investigadora invitada del Centro de Investigación y Docencias Económicas y directora reciente de Oxfam México. Fue presidenta durante 4 años del CONAPRED y anteriormente encabezó el área de asuntos políticos de la Embajada de Estados Unidos de México en Washington. Es autora de ensayos, de artículos y ha impartido clases en distintas universidades. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho por la NYU. Es un placer tener a Alexandra nuevamente aquí. Jacobo, muchas gracias. Sandra, muchas gracias. Y entonces nos vemos en un rato. Disfruten ustedes.
Muchísimas gracias, Graciela de la Torre, Fuerza de la Naturaleza, impulsora junto con Lucía Meliá, de que podamos concretar esta semana de conversaciones y este laboratorio realmente, que lo que nos motiva a convocarlo es reflexionar acerca de la identidad, la construcción de las identidades, particularmente de la identidad mexicana, en singular o en plural, ¿no? Es parte de las preguntas que nos hacemos, y a pensar en qué tipo de crisis estamos o estaremos o hemos estado, todas preguntas abiertas, y cómo podemos empezar a respondernos un poco quiénes somos en el siglo XXI. Yo le quisiera dar las gracias, como dice Graciela, este taller, este laboratorio lo concebimos con Jacobo, con Sandra Lorenzano de la Coordinación de Género. Yo en el año pasado, cuando empezamos a pensar esto, estaba en la Coordinación de Difusión Cultural. Ahora soy directora ejecutiva de Oxfam México, pero la verdad es que no me quería perder de participar y de seguir convocando a esta reflexión conjunta, porque me parece que es como la gran pregunta que subyace a nuestro devenir como país, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos podemos repensar en el siglo XXI? ¿Qué cosas hemos aprendido del conocimiento que se ha generado a lo largo del siglo XX y esta primera década del XXI? ¿Y qué de eso hemos podido abrevar para realmente reconceptualizar nuestra identidad y para poder, pues eso, replantear algunos de los prejuicios o de las ideas fundacionales que le han dado lugar, y esto es mi sesgo personal, mi interés personal, que le han dado lugar a la construcción de un Estado con gobierno, con legislación, con institucionalidad, con prácticas, que lo que ha tenido como resultado pues es mantener en la marginalidad, en la pobreza y en la desigualdad a tantos millones de personas. ¿Cómo es que llegamos hasta acá? ¿A quiénes estamos excluyendo o quiénes están incluidos en esa concepción del Estado? ¿Y cómo es que el Estado, sobre la base de, digamos, el ciudadano modelo, y lo digo a propósito en masculino, genera a partir de ahí una serie de condicionantes que tienen un impacto inmenso, si no es que determinan por completo el destino, la vida, las posibilidades de las personas? Ese es, digamos, mi punto de partida muy personal, y mi interés de estar acá es justamente cuestionar eso que me parece que es lo que subyace a tantas decisiones públicas y a tanta inercia que nos lleva a este tipo de circunstancias y situaciones. No me toca hablar a mí el día de hoy, nada más quería como unos minutitos para presentarme un poco de dónde vengo y qué es lo que quisiera yo sacar de esta semana, en la cual no nada más tengo la fortuna tuve la fortuna de diseñar y convocar, sino también de participar y escuchar sobre todo. Y quisiera, Lucía, Siobhan, colegas, invitadas, personas que se dieron a la tarea de ingresar sus propuestas y de compartir con nosotras pues el interés de escribir más a fondo sobre estos temas, quería simplemente recuperar, antes de presentar a nuestras dos ponentes del día de hoy, un poco de lo que pasó ayer, ¿no? Creo que fue una sesión muy rica, la condujo Marisa Belaustegui-Goitia. Para nada voy a prometer ser tan buena como Marisa. Marisa es una fuerza de la naturaleza y una persona que simbra y que explota y que cuestiona, y la verdad fue un placer escucharla. A ella, a Ricardo Rafael, a Jesús Silva Herzog Márquez, que dialogaron y discutieron sobre todo sobre la base de imágenes, distintas imágenes vinculadas con el México contemporáneo, pero también con el México histórico, con particularmente un énfasis, como es lógico por la participación de Marisa, que era nuestro gran interés, con un enfoque específico sobre los movimientos de mujeres y lo que estos han hecho cuando interactúan con la simbología nacional histórica, ¿no? Creo que salieron ideas muy interesantes y fue realmente una conversación, porque tuvieron la oportunidad de contestarse y de dialogar acerca de distintas imágenes. Yo no traigo imágenes el día de hoy, pero sí tuve el buen tino de escoger esta mesa, que me emociona muchísimo,
con dos personas que vienen básicamente del mundo de la ciencia, y creo que es muy interesante para nuestros colegas que están participando, digamos, desde el lugar de alumnos que quieren escribir sobre estos temas, que puedan escucharlas y comprender un poco cómo pensamos esta sesión. Las presento primero. La doctora Lucía, seguro voy a decir todo mal sus nombres, perdón. Sichia, ¿lo dije bien, Lucía? Ella es doctora en estudios de género por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y es licenciada en biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes. Realizó 2 años de investigación en el Departamento de Fisiología del Sistema Nervioso de la Facultad de Medicina, en la UBA, como becaria doctoral del CONICET. Reorientó su trabajo hacia la epistemología feminista, finalizando el doctorado en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma UBA. Su tesis se centró en el análisis crítico del discurso neurocientífico acerca de la diferencia sexual. Formó parte del Instituto de Investigaciones Filosóficas desde el año 2014 hasta el 2018. En el año 2017 obtuvo la primera mención del Premio de Bioética, auspiciado por la Fundación Dr. Jaime Roca, por su trabajo El sexo y el género como variables en la investigación biomédica y la práctica clínica. En el año 2018 se incorporó al CIEG con el proyecto La incorporación de la perspectiva de género en la producción del conocimiento biomédico, neurociencias y desórdenes mentales. Bienvenida, Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y también quiero presentarles a Siobhan Guerrero. Ella estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, tras haber ganado una medalla de bronce en la 10ª Olimpiada Internacional de Biología. Sus estudios de licenciatura se enfocaron en botánica y biología evolutiva, y posteriormente realizó una maestría y un doctorado en filosofía de la ciencia también en la UNAM, en las cuales se especializó en biología evolutiva, explicación en biología, filosofía del sujeto y biología y filosofía sobre la homosexualidad. Obtuvo una mención honorífica tanto en su tesis de maestría como en su tesis de doctorado. También ganó la medalla Alfonso Caso al mérito universitario y el premio Norman Sveldin por la tesis de maestría. Al finalizar el doctorado, llevó a cabo una investigación postdoctoral en la Facultad de Ciencias acerca de la historia de la homosexualidad y de las instituciones biomédicas en México. Esta investigación se llevó a cabo bajo una perspectiva perteneciente a los estudios sociales de la ciencia. Sus áreas de especialidad son la filosofía e historia de la biología evolutiva, la filosofía e historia del sujeto, con especial énfasis en la filosofía e historia del género, la raza y la sexualidad. Simplemente quisiera decir, bueno, es autora, tiene diversas publicaciones, es integrante también del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Siobhan, muchísimas gracias por aceptar, por acompañarnos y por estar aquí para conversar con Lucía, conmigo, acerca de esto que es la gran interrogante acerca de la identidad. Déjenme entonces empezar por plantear un poquito cómo vamos a dividir el tiempo. Yo les voy a ir haciendo algunas preguntas, pero siéntanse, por favor, Lucía, Siobhan, en toda la libertad de responderse la una a la otra también, porque además sé que se conocen, lo veo en sus sonrisas y en sus miradas, aunque el Zoom es desafiante, pero ya hemos aprendido en el último año a leernos un poco las expresiones y los rostros. Sé que se conocen y sé que tienen una conversación fértil entre ustedes, entonces no quiero estar interrumpiendo, pero sí quiero facilitar y un poco llevarlas hacia esta discusión que tiene que ver con la identidad. Eso será como la primera hora, 45 minutos, 50 minutos, y después dejaremos un tiempo para el diálogo con las personas que se inscribieron a este laboratorio. Y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a las dos por estar aquí. Y déjenme empezar con una pregunta así como para empezar a detonar esta discusión y también para que nuestras asistentes puedan pues sentir un poco quiénes son. ¿Cómo es que dos personas que estudian biología y biotecnología
dos jóvenes estudiantas, me las imagino perfecto, ¿cómo es que empiezan a derivar en sus estudios, que no necesariamente fue el inicio de sus vocaciones, a explorar el tema del género y de la relación entre biología, ciencia y género? Eh, ¿Cómo se llega ahí, Lucía? ¿Cómo es que pasas de estudiar biotecnología a reorientar, como dice tu propia síntesis biográfica, tus estudios hacia estas temáticas? Bueno, hola primero a todas, a todos, a todes. Gracias, Alexandra, por la invitación. Para mí es un placer estar acá. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Estoy muy emocionada, además de compartir este espacio con Giovanni, que como bien decís es una colega que admiro y además una gran amiga. Y bueno, tu pregunta tiene varias respuestas, pero vamos a hacer la sintética, y es que en realidad cuando yo termino la carrera empiezo a estudiar, a investigar en neurociencias. Y básicamente lo que entendí estudiando neurociencias es que el género era interpretado como una identidad biológica. Y ahí tenemos una relación completamente directa con lo que son las ciencias biológicas y los estudios de género, ¿no? Y en esa identidad supuestamente biológica del género, el género al cual yo adscribía no me habilitaba para producir conocimiento en el área que lo estaba haciendo, porque básicamente el discurso era que mi cerebro no estaba hecho para ese tipo de ciencias. Entonces eso me motivó a hacer un poquito una historia crítica, una revisión crítica del discurso científico acerca de la diferencia sexual, que desembocó en una crítica al actual discurso y a un hilo conductor, digamos, de los sesgos que se perpetuaron desde la modernidad y que hoy se reproducen detrás de un refinamiento técnico y tecnológico, pero que siguen sirviendo a respaldar lo que hoy llamamos el sistema binario, ¿no? Entonces, eso sería sintéticamente la manera en la cual me involucré o reorienté la investigación hacia la epistemología feminista. Muchas gracias, Siobhan. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, querida Alejandra, y en efecto, a Lu la considero una de mis más grandes amigas y cómplices intelectuales. Entonces es un placer estar aquí. De hecho, he de confesar que nos reunimos a comer tacos y beber mezcal, porque si vamos a hablar de identidad nacional, era necesario hacerlo en esa circunstancia. Pero bueno, para atender a la pregunta que nos haces, en mi caso, a mí siempre me gustó mucho la biología, siempre me gustó explicar lo vivo, me atraía mucho. Y lo que me sorprendió, por supuesto, es que en algún momento me encontré que el discurso de la biología me colocaba a mí en la posición de un misterio, de una entidad que no debía existir y que si existía necesitaba ser explicada. Y en general es que la biología tiene un discurso que suele caer en el reproductivismo. Incluso en algún momento le he puesto yo el nombre del misterio darwiniano. Y es que después de Charles Darwin, gran parte de la biología opera en una lógica evolutiva donde todo opera en función de lógicas de sobrevivir y reproducirse. Y bajo esa lógica de repente parecería que las diversidades sexogenéricas somos un misterio, porque parece que encarnamos cuerpos que no operan de maneras reproductivistas. Y eso fue un poco lo que me fue de alguna manera llevando a este punto en el que estoy, donde me dedico a esta intersección entre la filosofía de la biología y los estudios de género, porque de alguna manera esta pregunta de ¿y yo por qué existo? Se volvió de pronto una meta pregunta de ¿por qué la biología dice esto? ¿Por qué la biología hace estas preguntas y no otras? ¿Por qué la demanda de explicación a ciertos tipos de cuerpo, que no solo es una demanda de explicación científica, sino que se vuelve una justificación de tu existencia? ¿Por qué existes? Y para no alargarla mucho más, de alguna manera, mucho de mi trabajo tiene que ver con desmontar los presupuestos de esa pregunta. Muchas gracias, Giovanni y Lucía. Y creo que es un muy buen punto de partida, porque de lo que se trata esta semana es de desmontar y de ver con qué nos quedamos, con qué piezas podemos repensar y con qué piezas de cuáles nos tenemos que deshacer. Hay algo de monolítico en la identidad nacional y de
poco científico, porque pensaríamos que la ciencia justo es objetiva, que sé que me van a contradecir rápidamente, así que ahí se los voy dejando y ustedes me van contradiciendo y cambiando, confirmando o desmintiendo. Pero cuando hablamos de identidad nacional hablamos como de cosas tan abstractas como los sentimientos patrios, la sensibilidad por una pertenencia, la sensación de que nos reconocemos entre nosotras, ¿no? Nos sabemos mexicanas, mexicanos, porque nos vemos de lejos y ya sabemos que somos de ese país, ¿no? Tenemos como toda esta construcción, digamos, ideológica, en torno a ciertas ideas de la patria sobre la base de un concepto que es cuestionable en el mejor de los casos. El otro día mi hija me preguntaba, ¿cómo? Pero las fronteras, ¿qué son exactamente? O sea, ¿cómo sé cuándo empieza México y cuándo termina Estados Unidos? Me preguntaba porque el abuelo vive en Estados Unidos y me decía, pero ¿en qué momento voy a saber yo que ya estoy en Estados Unidos? ¿Qué pasa? ¿No? Y es una pregunta muy simple, infantil, sin duda, pero creo que remite al primer cuestionamiento que nos podemos hacer, que es sobre el tema de la identidad y sobre el tema, sobre todo, de la identidad vinculada con un origen nacional, de qué tanto estamos sometiendo a esa pertenencia, ¿no? Y lo que yo quisiera hoy como empezar a conversar con ustedes es, México ha vivido una verdadera revolución de su identidad, ¿no? Lo veíamos en las imágenes de ayer, mujeres que toman la CNDH y que no tienen miedo de intervenir cuadros de héroes patrios, que hubiera sido inconcebible quizá hace unos años. Imágenes, por ejemplo, de mexicoamericanas que hacen obras artísticas en las cuales pintan o se envuelven, por ejemplo, en la bandera, sustituyen el escudo nacional por otro, ¿no? Empieza a haber, y digo empieza a haber porque lo ha habido en la historia de México, pero la verdad es que hemos sido bastante conservadoras y la verdad tampoco nos culpo, ¿no? Hay una ley de símbolos patrios que indica que nos van a meter a la cárcel si utilizamos mal, entre comillas, los símbolos, ¿no? Como si se pudiera usar mal un símbolo, como si no fuera precisamente el punto de un símbolo que sea usado como método de expresión. Y en todo esto hay como una idea subyacente y por eso la mesa de hoy. Y la idea subyacente es que México es un país católico en donde el centro de la sociedad, se los repito como me lo dijeron a mí en la universidad, el centro, el núcleo de la sociedad es la familia en singular, y todo eso conlleva a una serie de definiciones existenciales en torno a las cuales, como les decía al inicio, se van construyendo instituciones, legislación, prácticas que llevan a establecer el estado normal, entre comillas, de las cosas, ¿no? Y los estudios de género vienen a cuestionar la idea de la nacionalidad y de la patria de muchas maneras, y quizá quisiera empezar por ahí. Ustedes han escrito mucho sobre las diversas corrientes del feminismo. Me gustaría quizá empezar preguntándoles cómo los feminismos han cuestionado las ideas de identidad y de patria y qué han aportado a nuestra lectura de esas dos grandes definiciones. No sé si Lu tengan algún inconveniente en que empiece con una anécdota que justo comentábamos que era una anécdota que nos podía servir como un gran punto de arranque. No sé si la gente ubique esto, pero en el estado de Yucatán justo actualmente está esta discusión incluso en la Suprema Corte, porque el estado de Yucatán no ha querido aprobar el matrimonio igualitario y de hecho ya la Suprema Corte tuvo que entrar en esta discusión. Y hace unos días salió una nota donde el arzobispo, no recuerdo el nombre, pero el arzobispo de Yucatán hacía una afirmación que nos parecía un punto muy claro de lo que estamos discutiendo. El arzobispo decía que él confiaba en que no se le impusiera el matrimonio igualitario al estado de Yucatán
y que se escuchara al pueblo y no a las minorías que hacen ruido. Y es muy interesante ver cómo hace esta contraposición entre el pueblo y las minorías. Es decir, lo que nos está mostrando el arzobispo podríamos decir que simplemente es el típico prejuicio de la iglesia, pero en realidad tendríamos que ir más lejos, porque él está, de hecho, usando una oposición que no es una oposición religiosa, es una oposición justamente en términos de quiénes son parte de esta identidad nacional y quienes de alguna manera les son ajenas. Y cuando vehicula la idea de que el pueblo es esta gran masa de personas cisgénero, heterosexuales, casadas, con hijos, en matrimonios, digamos, muy tradicionales, lo que está diciendo es, ese es el pueblo. El pueblo mexicano es un pueblo heterosexual, familiar. Y por supuesto, ahí es donde queda perfectamente claro por qué va a ser relevante toda esta discusión que estamos teniendo hoy, que también, dicho sea de paso, hoy en el estado de Puebla que se estaba discutiendo la posibilidad de que se apruebe la famosa ley Agnes, que es como se llama la ley de identidad de género en el caso de Puebla, en honor a la activista Agnes Torres, pasó de nuevo una cosa parecida, porque de nuevo era esta idea de contraponer a las diversidades sexuales o los derechos de las minorías, y aquí recordemos que en el estado de Puebla también hubo una toma del edificio de la Comisión de Derechos Humanos, una toma de hecho incluyente, horizontal, y de nuevo está esta oposición de que todas estas demandas de alguna manera son demandas que no emanan del pueblo, son demandas que vienen de otros. Y ahí sí quería yo mencionar eso, porque por supuesto distintos feminismos abordarán esta pregunta de distintas maneras, pero lo que sí queda claro es que detrás de la noción de identidad nacional hay una presunción de heterosexismo, de reproductivismo, y no me quiero alargar mucho, pero a lo largo del siglo XX, por ejemplo, hemos hablado mucho de la creación de esta identidad mestizófila, pero lo que muchas veces no se dice, por supuesto, es que de la mano de esta retórica racial del mestizaje, había también toda una retórica en contra de lo que consideraban sexualidades y corporalidades degeneradas. Y eso, por ejemplo, los estudios de ciencia y género, que es un poco a lo que Luis y yo nos dedicamos, sí lo ha mencionado muchas veces a lo largo de la historia, y solo pongo un ejemplo. En los primeros 30 años de la historia del siglo XX en México, el discurso eugenésico, que de hecho estuvo representado en la historia de México, consideraba que las diversidades sexuales eran una amenaza a la cohesión racial de la nación mexicana. Este discurso es abandonado en algún punto, pero no por un mejor discurso, sino por un discurso, por ejemplo, que todavía en los años 60 y 70, de la mano de la criminalística, seguía considerando dos cosas, que esto era un factor de criminalidad social, es decir, que las diversidades sexogenéricas mostraban que estabas ante una persona peligrosa, una persona que te podía llevar a delinquir. Y de hecho los criminólogos decían que por eso era tan importante el derecho de la visita conyugal en las prisiones. Y eso es una cosa que me gusta mucho ejemplo, porque alguien podría decir, ¿y por qué si te meten a la cárcel resulta que ese derecho no lo pierdes, ¿no? O sea, de repente ya no puedes irte de vacaciones, irte de viaje, tener cosas, pero tienes derecho a tener sexo heterosexual. ¿Qué pasa allí? No puedes ni votar, pero sí puedes tener visita conyugal, ¿no? Porque tienes derecho a tener sexo heterosexual, porque se consideraba que si no, las prisiones iban a llevar a la mayor degeneración de quienes estaban allí, ¿no? Y para no hacer la historia larga, ¿qué pasó después? Que por supuesto había esta idea de que no era un fenómeno propio de México. Decían, esto es producto del turismo sexual que viene del norte, ese turismo que viene de Estados Unidos, de Europa, que están degenerando al pueblo, al sano pueblo mexicano. Es un fenómeno de la degradación capitalista de sus países, y lo dicen, está publicado en revistas como Criminalia. Y eso no ha cambiado tanto. Digo, ya con esto cierro mi intervención. Hoy por hoy siguen diciendo lo mismo, que somos una degradación neoliberal, ¿no? Una amenaza contra los valores tradicionales, y se rastrea nuestra existencia como si por alguna razón nuestra existencia fuera la causa de todos los males de este país, ¿no? Es decir, se nos sigue colocando como personas ajenas totalmente a lo que puede ser una nación. Gracias, Siobhan. Lucía, reacciona.
Eh, Te veo con ganas. no, es que estaba escuchando detenidamente, suscribo a todas las palabras de Joan, y creo que también como parte de lo que decía ella, lo primero que me gustaría es precisar por qué acepté una invitación cuando se habla de identidad mexicana, y claramente yo no lo soy, ¿no? Y tiene un poco que ver con esto que traía Gio en relación a ¿sos parte o no? Y acá el concepto clave es identidad, cómo estamos entendiendo la identidad. Y voy a suscribir a Stuart Hall, que fue el texto que mandé cuando me pidieron bibliografía, y es plantear la identidad como un proceso de naturalizar, ¿no? En sutura, cierre. O sea, la identidad se establece por lo que yo no soy, digamos que es lo que dejo afuera, lo que llama Matra el exterior constitutivo, ¿no? Soy por eso que no soy. Entonces, cuando hablamos de identidad nacional, me siento interpelada, porque justamente hay algo en común en la identidad mexicana, en la identidad argentina, en cualquier identidad nacional, y es que ese exterior constitutivo está planteado, por lo menos desde la modernidad, en el marco de un sistema binario. Entonces, ¿sos mexicana o no sos mexicana? ¿Soy argentina o no soy argentina? Y cuando vos hablabas de sentimientos patrios, en realidad esos sentimientos que están como etéreos, ¿no? Se encarnan por lo que no es sentir como una mexicana, ¿no? Entonces, esto me lleva siempre a un contexto de Argentina en el que obviamente una persona vegetariana en Argentina parece que es de otro mundo, claro, hay una estigmatización porque no responde al estereotipo, si no escuchas tango no sos argentina, cuando eso en realidad es un estereotipo, un ideal que responde a una ciudad de Buenos Aires en un contexto determinado, y el tango por parte del país. Entonces, fíjense que este ideal y este es el sentimiento patrio se establece sobre ciertos conjuntos o prácticas muy específicas de un grupo muy determinado, pero que van a respaldar y legitimar este sistema binario que está inherentemente jerarquizado, porque la exclusión, esa identidad que a mí me reafirma como tal, está en el marco de relaciones violentas. Entonces, se legitiman, por ejemplo, en discursos como los que planteaba yo, ¿no? El ser parte y el no ser parte, y que ese no ser parte está centrado justamente en la opresión o subordinación de eso que por unos más motivos, ¿no? Esa gente que por unos motivos no somos parte de. Entonces, en este sistema binario podemos, obviamente, situar lo que entendemos por sexo, por género, por sexualidad. ¿Sos heterosexual o no? ¿Sos cis o no? El resto, ¿sos blanca o no? El resto es lo otro que obviamente de vuelta está subordinado. Y en este sentido a mí me interesa mucho, justo cuando hablábamos con Joan también del encuentro, le dije que me interesaba mucho y que podíamos traer a colación el concepto de homonacionalismo que usa Jasbir Puar, y es interesante porque lo que dice es que hay prácticas discursivas, ¿no? que crean narrativas de progreso, donde un Estado, digamos, es progresista o no progresista por aceptar o en pos de derechos de ciertas poblaciones vulnerables o vulneradas, ¿no? Y ella habla como un ejemplo concreto los procesos de colonización que, por ejemplo, se fundaban en pos de los derechos de mujeres y niñas, y por eso se justificaba grandes matanzas. Y cuando ella habla del concepto de homonacionalismo, dice que también hay políticas de gay friendly o no gay friendly, un país, ¿no? Pero este discurso es en pos de discursos en paralelo racistas, ¿no? Que garantizan el acceso a ser ciudadana en términos culturales y legales, ¿no? De cierta población, y siguen excluyendo o subordinando y reprimiendo a otras. Entonces me parece que la idea de identidad, entendiéndola desde este proceso de sutura, de cierre, de eso que no soy, en el marco de un sistema binario, nos tiene que hacer un poco replantear qué valores estamos reivindicando cuando nos situamos dentro de una identidad nacional, ¿no? No me quiero extender Sí, tampoco. y creo, Lucía, y me hace como pensar en todo el, digamos, marco teórico en torno a la igualdad y a la no discriminación. Dos cosas rápido para seguirlas escuchando. Una es que básicamente de lo que estamos hablando es de relaciones desiguales de poder, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que partir de la premisa de que la pertenencia y la exclusión tienen que ver con el acceso, ¿no? A bienes finitos como son el control de los bienes materiales,
el control político, el control de la narrativa pública, ¿no? Y creo que un poco esta semana lo que queremos es conversar sobre qué dice esa narrativa pública de lo mexicano, a quién deja dentro y quién saca. Y creo que señalas una cosa muy importante y muy peligrosa, y es que muchas veces mantenemos, y esto me remite, y también me encantaría que hablaran de eso, Siobhan lo dijo con mucha elegancia y muy sutilmente, pero me remite como a los feministas, a los feminismos transexcluyentes, ¿no? O sea, estoy con mi agenda, estoy convencida de cierta agenda de derechos, entre comillas, pero me sigo desmarcando de tener realmente una posición de cuestionar las categorías, ¿no? Porque sigo sintiendo que estoy segura en una cierta categoría y no quiero cuestionar esa categoría que yo misma creí y sobre la cual siento total seguridad. Ahora, si quieren, lo hablamos un poquito porque creo que es fundamental para comprender la época actual en México y qué papel están jugando esos feminismos transexcluyentes. Pero, digamos, más en general, creo que sobre lo que dices, lo único que quisiera como aportar a la discusión es esta lógica de que el Estado se puede ir abriendo, pero que sigue dejando fuera y sigue manteniendo en la exclusión a grupos, y ahí yo la única cosa que diría es, me hace siempre mucho ruido para los casos de México, no sé si Argentina, pero en México sin duda, que hablemos de minorías, ¿no? Porque la verdad es que la exclusión es a la mayoría. Realmente la minoría incluida es la minoría blanca, masculina, heterosexual, que no vive con discapacidad, que es propietaria, es claramente una minoría en México, ¿no? Y sin embargo, es como, esa es la ciudadanía de pleno derecho. Hay luego como esta construcción, y quizá quisiera como hacerles una pregunta específica sobre eso, hay luego una construcción de esta lógica de el pueblo, entre comillas, ¿no? Que ahora además escuchamos cada vez más porque está muy en el discurso político, como dice Siobhan, no nada más del arzobispo, sino también de actores políticos, en fin, a todos los niveles. ¿Qué es el pueblo? ¿Quién define qué es el pueblo? ¿Y cómo pudiéramos pensar que el pueblo tiene una sola voz, ¿no? Me gustaría mucho que pudieran explorar algunas de estas ideas, Siobhan y Lucía, y poner el enfoque sobre todo en cómo, si creen que los movimientos de las disidencias o digamos, las identidades no normativas, cómo han minado, si acaso, o logrado cuestionar la identidad mexicana nacional, esta identidad heteronormativa, patriarcal de la familia mexicana, y si creen que han sido exitosas como en poner en crisis y en recuperar un poco de oxígeno para que la sociedad pueda pensarse desde otro lugar. Bueno, yo ahí, hay un filósofo que me cae gordo, pero que voy a citar, que es Slavoj Žižek, y me cae muy mal, pero tiene buenos documentales sobre Hitchcock. Y en uno de esos documentales, y también en su libro del sublime objeto de la ideología, dice una cosa que es totalmente pertinente para lo que estás preguntando, y es que él sí dice que el significante pueblo es algo que moviliza a quien está en el poder para construir a una masa de quienes lo apoyan. Y lo pone en esos términos. Él dice, la teoría marxista clásica, por ejemplo, creía que el pueblo fundaba un partido y el partido escogía un liderazgo y desde ahí operaban las cosas. Y Zizek es muy cínico y él dice, no, dice, es el líder del partido el que inventa al pueblo. Es el líder del partido el que moviliza la idea de pueblo para nombrar a quienes en un momento dado él quiere incluir. Y por supuesto aquí estoy usando el él masculino, porque por supuesto no suele ser ella la líder del partido. Y ahí yo creo que Zizek tiene un punto cuando dice que el significante pueblo, que en vez de hablar del pueblo como todas las personas que estamos en un territorio en algún momento, dice no. La idea de pueblo de alguna manera está indiferenciada, está de alguna manera borrada, y una de las consecuencias que eso tiene es que tú le puedes poner los atributos que tú quieres a la idea del pueblo. El significante pueblo de alguna manera va a venir a ser ocupado por quien quiere darle cierto sentido, y normalmente eso se da desde el poder, y eso es una cosa que desafortunadamente estamos aprendiendo de nuevo, ya lo sabíamos.
Pero sí yo diría que, por ejemplo, a diferencia de la noción de sociedad civil, que puede incluso evocar una heterogeneidad, la noción de pueblo es muy estratégica, ¿no? Y, por ejemplo, allí no es una sorpresa que los feminismos influidos por el trabajo de alguien como Deleuze o la propia Butler retomen esta idea de la multitud, precisamente para fracturar la noción de pueblo y decir, no somos una gran masa con necesidades homogéneas, somos una masa muy heterogénea, con demandas heterogéneas, con historias heterogéneas. Y de ahí que, por ejemplo, evoquen la noción de multitud, y esto le genera, de hecho, mucho escozor también, no solo a una parte de la derecha, sino desafortunadamente también a una parte de la izquierda, que vea los movimientos feministas y LGBTI como movimientos que nos fracturan, como movimientos que quieren de alguna manera dejar de hablar de un sujeto unificado. Y lo que no se dan cuenta estos movimientos que nos acusan tramposamente de esto, por supuesto, y tiene que ver con lo que decías tú, Alejandra, sobre las categorías, es que todos estos significantes que se usaron históricamente construían categorías homogéneas, donde no quedábamos en ningún lado. Ya lo decía Lu cuando hablaba de la abyección. Estábamos de alguna manera arrojadas y arrojados fuera de la existencia. Y lo que ha pasado, por supuesto, y también tiene que ver con lo que decía Lu sobre Jasbir Puar, es que ahora hay una manera de incluirnos, pero que es una manera donde se incluyen solo a ciertos sectores y solo de ciertas maneras, y se incluyen como una especie de trofeo político. Ahora de repente vemos, por ejemplo, a un montón de partidos que están colocando candidatos LGBT. De repente nos vemos incluso con un Partido de Acción Nacional poniendo una candidata trans, pero claramente es un mecanismo de inclusión por cooptación, porque no tienen una agenda sustantiva para reformar los mecanismos que históricamente generaron la exclusión y que además se cristalizan en una especie de sentido común que toda la gente toma como punto de partida de así es el mundo, siempre ha sido así y esto es lo natural, ¿no? Y en ese sentido, en efecto, cuando vienen una serie de críticas, muchas personas empiezan tomando las categorías del sentido común como punto de arranque, sin darse cuenta que esas categorías también tienen una historia política, ¿no? Digo, no me alargo mucho más, pero en ese sentido hay un juego de vocabularios al que pocas veces le prestamos atención, y ahí pienso en Ana María Martínez de la Escalera, que siempre hace un llamado de atención a esto, eh, cuando dice, ojo con los vocabularios, porque ahí se nos va la mitad de la batalla. Cuando vemos conceptos como el de ideología de género, queda clarísimo. Tú pones ese concepto, la gente lo retoma, y la mitad de la pelea ya se dio en cómo plantea siquiera la discusión. Y eso pasa con gran parte de las categorías. Y yo lo que diría es que la nación mexicana está construida sobre una serie de idearios de lo masculino y de lo femenino que son radicalmente excluyentes. Y supongo que eso podremos regresar después si retomamos la idea de nación, pero incluso ahora, de repente, y yo no quiero demeritar, por ejemplo, las luchas del matrimonio igualitario y las luchas de las otras familias, pero eso sigue excluyendo y por ahí hay muchos reclamos de activistas LGBT y de feministas, por ejemplo, de coloniales o afrofeministas mexicanas diciendo, oigan, nuestras demandas no son el querer casarnos y construir una familia, ¿no? Es comer, es tener un techo, es poder tener educación, es no tenerle miedo a la policía, ¿no? Y esas son las categorías igual que no estamos quizás trabajando todo el tiempo y que están movilizadas también en una idea de nación. Gracias, Siobhan. Lucía. Ahora quiero sintetizar porque ya se me fue lo que iba a decir y quiero decir otra cosa. Pero no, a ver, hay varios puntos y obviamente que tienen total contacto con lo que planteaba yo recién y con lo que hablabas vos, Alexandra. Yo coincido que la minoría es la que se enmascara a través de la idea de universal, justamente, ¿no? Y esto funciona en términos locales, por ejemplo, cuando hablamos de nación y cuando hablamos esta idea del pueblo. El pueblo es nadie y somos todes, ¿no? ¿Quién es el pueblo? Y tiene que ver un poco con la idea de lo excluido, y esto lo hablaba yo al principio, que en términos de lo que es las ciencias biológicas, es lo que necesita ser explicado, ¿no? Entonces, si
te fijas, la identidad constantemente está desestabilizada por lo que excluye. Entonces, vos lo que excluís lo tenés que explicar para reafirmarte en tu identidad. Y ahí está la relación que justifica exclusión. Exclusión entre distintas corrientes, entre distintos movimientos sociales en general e históricamente ha sucedido. Es la famosa exclusión que tienen entre sí muchos movimientos de izquierda, ¿no? Que se van reafirmando y van excluyendo. Ahora, esto me parece que tiene como fundamento la idea de estereotipo. Es decir, la identidad hoy se ciñe en lo que llamamos estereotipo. Y el estereotipo viene a jugarnos con un ideal que tiene que ver con lo que vos decías, Alexandra, antes, y es esta herencia católica, que tanto México como Argentina la tenemos, y es con la idea de bien y mal, ¿no? Entonces, una puede articular oraciones que tienen sentido en torno a elementos que constituyen nuestra identidad, cuando detrás de eso subyace en nuestro imaginario la idea de bien o mal. Entonces, es válido decir, por ejemplo, que mi sexualidad está mal si no responde a la práctica heterosexual. Y ese bien o mal es porque justamente la heterosexualidad está planteada como parte de una identidad, pero que no es natural, en el sentido de hoy nos identificamos a través de nuestras prácticas sexuales porque tienen un, un marco social relevante y cultural relevante. Como bien decías, Alexandra, al principio, la familia o los valores en una familia están centrados en la heteronormatividad. Y acá quiero hacer una distinción entre lo que es la práctica sexual y lo que es la heteronormatividad, porque la heteronormatividad es mucho más profunda y no implica necesariamente que yo me deshaga de la heteronorma porque tengo prácticas lésbicas, por ejemplo, porque entre dos mujeres se puede reproducir la heteronorma, porque la heteronorma tiene que ver con roles que se asumen y que intentan responder a estos estereotipos, en este caso estereotipos asociados a roles de género, y que no necesariamente lo va a romper una persona que, por ejemplo, se corre de lo que llamamos heterosexualidad, ¿no? Entonces, ahí hay que profundizar en cómo las normativas tienen un orden simbólico obviamente que encarnamos a través de prácticas, pero que incluso en nuestras prácticas no son ni necesarias ni suficientes, digamos, para romper con estas normativas. Y con esto lo que quiero decir es que cuando una de las preguntas que había hablaba de la familia heteropatriarcal, ¿no? Justamente en relación con la identidad mexicana. A mí me parece que eso es parte de una identidad que viene heredada de la modernidad, del sistema binario, que podemos también extrapolarla no solamente a México, sin duda en Argentina, digo, ¿no? Y que viene de familias que en realidad esto que se llama familia heteropatriarcal creo que son normativas, y hoy me parece que decir heteropatriarcal es una redundancia, porque lo que entendemos como patriarcado es fundamentalmente heteronormativo, porque así funciona, de hecho, la idea de identidad y la idea de identidad que implica la nación. Y cuando hablaba Gio también de esta forma estratégica, ¿no? De llevar como trofeo ciertas luchas sociales, capitalizarlas por ciertos gobiernos y decir somos progresistas por eso, siempre implica una reivindicación de la identidad nacional que está excluyendo otras identidades, está incluyendo otros grupos vulnerados por procesos de racialización, clase, etnia, etc. Entonces me parece que siempre tenemos que prestar atención que en esta idea de la inclusión, que políticamente gana, digamos, en realidad estamos reafirmando exclusión mediante este subyacente que es la identidad nacional. Pero hay que entender que la identidad nacional tiene un montón de elementos identitarios, no es un todo homogéneo, aunque sí intenta homogenizar. Y esto es lo que yo decía cuando hablaba de en Argentina, si no comes carne, no sos argentina. No, hay un montón de gente vegetariana, la carne es súper cara, la carne es gente de clase media, media alta, y en realidad es súper difícil acceso. El tango es un folclore que no existe. Entonces, esta idea de lo homogéneo tiene como sentido aplastar la subjetividad. Entonces empezamos a agrupar personas en términos de categorías a través de las cuales nos etiquetan. Y tenemos el nombre de, así son las mexicanas, el genérico. ¿Cómo son las mexicanas? No sabemos cómo son. Hay millones de mexicanas dentro de lo que es ser mexicana, ¿no? Esta idea de las multitudes de las que hablaba Gio. Y así son las lesbianas, así son las heterosexuales. No, ¿por qué? Porque eso no es un hecho aislado, un factor, un elemento de mi identidad aislado de otros que componen mi identidad. Una es en su práctica sexual, en su identidad de género, en sus relaciones sexoafectivas, en general es en contexto con sus prácticas culturales que son locales, porque también me atrevo a decir que Ciudad de México no es lo mismo que Yucatán, y seguramente lo mismo que Tijuana, porque también hablar de un México remite a como si toda la gente, todas las personas en México sean
en términos nacionales iguales en lo que entienden ser mexicano, porque entiendo que la música varía de una región a otra, por ejemplo, los hábitos alimenticios, y sin duda lo que entendemos por roles de género también pueden cambiar, ocupación, intereses, deseo. Entonces ya es como una ficción hablar en términos nacionales de identidad, ¿no? Y más aún cuando se quiere hacer transnacional ciertos tipos de identidades como son, por ejemplo, la orientación sexual o la identidad de género, porque esos son constitutivos de una identidad supuestamente nacional, pero que no dejan de responder a una multilocalidad. Y son elementos de vuelta, que no son capas sumatorias, digamos, son elementos que constituyen un todo, una posición subjetiva dentro de una adhesión temporal, digamos, a que temporariamente yo adhiero a esto que llamo identidad, que es lo que estoy excluyendo. Y por adhesión temporaria no quiero decir que no me comprometo con eso, que es inestable o que no existe, digamos, sino simplemente correrla de un lugar esencialista, porque si no la idea de identidad remite a un núcleo duro que está siempre y que no cambia. Y en realidad es un proceso y en ese proceso sí hay una mismidad, pero en constante cambio, digamos. Eso hay que reivindicarlo, porque es como vos, Alexandra, decías al principio, también te abre la posibilidad de agencia, ¿no? Como hay una situacionalidad estratégica de hablar de identidad en términos de alianzas por ahí para denunciar ciertas posiciones o ciertas relaciones de subordinación, pero de ninguna manera es algo que tiene que remitirnos a una identidad esencial. Y esencialismo puede ser cultural también, ¿eh? Ni cultural ni biológico. Es decir, las experiencias no son necesariamente comunes entre dos personas que comparten ciertos elementos identitarios. Eso es importante problematizarlo. Necesitamos como 3 o 4 laboratorios para desmenuzar todo lo que acaban de decir. Tengo 10 minutitos más para hablar con ustedes y luego vamos a seguir conversando, pero ya con todas las participantes. Yo les quiero hacer un par de preguntas a las dos. Primero, ¿a qué le tiene miedo el Estado-Nación en términos de las diversidades? ¿A qué es lo que a más le tiene miedo? A mí me ha llamado mucho la atención siempre la posición de Adela Cortina, la filósofa española que creó el término aporofobia, que dice con mucha sencillez, esto que vivimos en España no es racismo, porque nuestro problema no es la pertenencia étnica, ni siquiera es el tono de piel, nuestro problema es el dinero. Queremos migrantes ricos y no queremos migrantes pobres, ¿no? Y creo que si bien no estoy del todo de acuerdo con todo su posicionamiento, no es el espacio para dialogarlo, pero creo que pone el dedo en la llaga de una cierta lógica, que creo que tú apuntabas hacia allá, Lucía, de como nombrar la inclusión seleccionando, siendo selectivas respecto de cuáles categorías sí me convienen y cuáles no estoy lista, ¿no? ¿A qué le tiene miedo México, la nación mexicana, la identidad mexicana? ¿Por qué es, qué pensarían ustedes que es lo que más la amenaza? Esa sería una pregunta que yo les tendría. Y la segunda pregunta que me encantaría que respondieran, no tiene que ser en esta ronda, podemos contestarla y luego seguir a la otra, pero también me gustaría mucho saber si nos estamos quitando la camisa de fuerza, si sienten ustedes que hay una cierta liberación, o si sienten que estamos también tomando esos caminos envenenados, ¿no? Los caminos que decía Giovanni, yo he estado muchos años a favor de la lucha por el matrimonio igualitario, entendiendo sus limitaciones y la heteronormatividad que reafirma, al mismo tiempo como alguien más bien vinculado con los cambios en política pública, no me puedo distanciar de la flagrante desigualdad que significa que no existe el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, pero es el camino, digamos, es la anarquía, o sí hay un camino dentro de la institucionalidad y dentro de lo que tenemos para reconstruirnos desde esta lógica del no esencialismo. ¿Es posible el no esencialismo en este mundo, digamos? Bueno, yo quisiera empezar, y de hecho para contestar la primera, quiero un poco mencionar la segunda pregunta cuando nos dices si nos estamos quitando la camisa de fuerza. Yo desafortunadamente creo que en efecto hay problemas que quizás estamos señalando y estamos combatiendo, pero yo diría que también estamos incrementando otros problemas, y yo diría que uno de los problemas que tiene hoy México tiene que ver con la alteridad, y es una
noción que llevo pensando varias semanas, porque justamente ya mencionaba yo a Ana María Martínez de la Escalera, hace unos años cuando creamos el Laboratorio Nacional Diversidades, pensando un poco en diversidades raciales, sexuales, de género, étnicas, incluso culinarias, como decía Lucía Rafael, Ana María Martínez de la Escalera nos dijo, ¿por qué diversidades y no alteridades? Y es una pregunta que en su momento quizás nos pareció era una pregunta meramente terminológica, pero no lo es. Porque la noción de diversidad simplemente evoca una multiplicidad, pero sin dar cuenta de cómo se encuentran entre sí las distintas personas que ocupan distintas posiciones. La noción de alteridad en ese sentido lo que te está diciendo es cómo se te manifiesta la otredad, cómo se te manifiesta esa diferencia con respecto a quién eres. Y ahí es donde creo que tenemos una crisis en este momento, no solo en México, en muchas partes del mundo, pero creo que México tiene un problema porque si bien nos hemos dado cuenta de las desigualdades tremendas que tenemos y de nuestras diferencias, creo que las alteridades están siendo construidas como amenazas. Y eso es un camino muy peligroso, la construcción de alteridad como amenaza, la construcción de alteridad como algo que implica la posibilidad de que lo que tú eres quede anulado, es muy peligroso. Y no solo lo hablo en el término, por ejemplo, del género o en el término de la sexualidad, donde claramente pasa. Lo hablo incluso en términos de identidades políticas, de identidades incluso étnicas, donde la alteridad se vuelve una amenaza a la propia coherencia que tiene, digamos, el sujeto, el yo. Y eso es un problema. Yo creo que en México tenemos tantas violencias y tenemos tanta polarización y tenemos tantos problemas que desafortunadamente parece que tenemos un discurso estructural y sin embargo todo el tiempo trasladamos las violencias estructurales a que terminen encarnadas en una alteridad que nos parece amenazante. Y eso me parece un problema que tenemos hoy, la construcción de la alteridad como una amenaza y la necesidad de su exterminio. Y en ese sentido, digo eso para contestar la primera pregunta de ¿a qué le teme el Estado? Yo creo que ahí, por ejemplo, los estados han creado racionalidades que de alguna manera administran poblaciones y ese proceso mismo también es el que nos ha ido creando como grupos con ciertas identidades, ¿no? O sea, la historia de la construcción de los pueblos indígenas dentro del Estado que los administra, y suena muy feo lo que estoy diciendo, pero es que es una historia muy oscura. Y lo mismo pasa un poco con cuestiones que tienen que ver con salud sexual, reproductiva, la historia del VIH y las poblaciones de la diversidad sexual, donde el Estado genera ciertas racionalidades y eso genera cierto tipo de identidades que le funcionan al Estado. Y lo que creo que pasa hoy es que a pesar de que hay movimientos muy identitarios, también hay un agotamiento de esos discursos y yo creo que esto puede amenazar las lógicas mismas del Estado y de la racionalidad con las cuales interviene y no queda muy claro hacia dónde mover la política pública. Porque parece que nada más tenemos la opción del miedo a la alteridad o el colapso de las identidades que habían funcionado y no queda muy claro cómo reinventar la política pública. Sí, yo también un poco respondiendo creo que a las dos preguntas juntas. Coincido totalmente y comparto que justamente el temor, y acá me atrevería a decir, no hablo por la identidad mexicana o la Estado-Nación México, sino que acá me remito a, de vuelta, herencias que tenemos desde la modernidad y por lo menos podemos compartir en muchos países del sur global. Me parece que algo que tiene que ver con el miedo es justamente esta alteridad de la que hablaba Giovanni, porque cuando te corres de los discursos normativos, ¿no? de prácticas que, digamos, regulan tu conducta de acuerdo a estas normas de las que hablábamos, obviamente te desestabiliza como identidad y eso desunifica. Eso es un todo no coherente, digamos, que peligra de desorganización. Y tenemos que pensar esta idea en un contexto neoliberal. Y en este sentido me parece fundamental entender que los discursos que remiten a los derechos individuales
intentan también estar fundados y respaldados en esta idea de identidad nacional, pero una identidad nacional de vuelta, que se reafirma por esto que decía Joan, por lo que excluye, por esta alteridad y lo otro, y como necesita ser explicado, cuando logra unificación esta identidad es a través de discursos homogeneizadores, digamos, y que se sirven sobre todo en este momento por discursos científicos, por discursos que tienen que ver con intentar una explicación biológica, tanto de lo que queda por fuera de esa identidad, que es lo que se necesita explicar, pero también ahora, y esto lo toma Nicola Ross cuando habla de identidad biológica, pero también ahora por cómo llegar a un pueblo, a una idea de pueblo con sentido desde una perspectiva nacional en términos biológicos. Entonces lo que empieza a suceder con este miedo a la alteridad de la que hablaba Giovanni es crear la idea, un imaginario de identidad biológica, identidad ciudadana biológica. Y empiezan a desarrollarse bancos de genes, por ejemplo, que lo que hacen es ver conjuntos de genes o polimorfismos genéticos poblacionales que pueden explicar prevalencias a ciertas enfermedades o no. Se crea toda una cultura del cuerpo, de la vulnerabilidad del cuerpo, salud y enfermedad en términos Estado-nación. Esos son todos elementos que sirven para crear la idea de identidad en términos biológicos. Entonces, a mí me parece que es tan fuerte y tan explícito el miedo a la alteridad, que también cuando se intenta explicar lo otro, se lo intenta explicar en términos biológicos, y son un desvío de esa identidad. Entonces se legitiman ciertos discursos que ante este miedo, digamos, empiezan a plantear que lo otro, las personas que nos corremos por unos más motivos de esta identidad que se espera nacional y cis heteronormada, tiene un desvío que ahora lo asumimos como biológico, ¿no? Entonces es un cuerpo de alguna manera excluido y excluido al mismo tiempo de derechos, y solo se lo visibiliza y se lo legitima, como planteábamos antes, cuando es estratégico y ciertos cuerpos para poder profundizar en una idea de progreso que va a terminar excluyendo a las personas que continúan sin ningún tipo de derechos, o va a crear de alguna manera justificaciones en términos de Estado-nación para el terrorismo de Estado, por ejemplo, para la invasión de un país a otro país. Son discursos que, sobre la idea de progreso y la idea de identidad nacional, incluyen en esa identidad nacional a personas que fueron históricamente excluidas, como esta idea del homonacionalismo, ¿no? Ahora de políticas gay-friendly, para poder, por ejemplo, invadir ciertos países o justificar el terrorismo de Estado, en pos del Estado-nación. Entonces me parece que también el miedo a la alteridad funciona en un contexto neoliberal donde como sur global tenemos cierta función en un sistema capitalista. Digo, no se puede entender en términos aislados, me parece, que no podemos hablar de un miedo propio de México, ¿no? De la identidad mexicana, porque ahí sí hay puntos en contacto con la idea de identidad en términos de Estado-nación, de vuelta, heredada desde la modernidad. Pero sin embargo es muy común, y esto sí es un factor súper generalizado y cada vez más, el discurso xenófobo. A mí, claro, muchas veces escuchas que te dicen, ¿por qué escuchamos a un argentino hablando de México? ¿No? Esta idea de, o volver a tu país a buscar trabajo. Eso se crea en todas las clases sociales y en todos los países, y esto es a lo que nos lleva a la identidad nacional, digamos. En el profundo es reivindicar discursos y respaldar discursos xenófobos. Y después, obviamente, sumado a estos otros elementos de exclusión que planteamos, pero estratégicamente pudiendo ser politizados y usados. Pero hoy tenemos que ver a qué le estamos haciendo el juego, a quiénes, cuando desde ciertos discursos y ciertas prácticas explicitamos quiénes pueden ser parte de un movimiento y quiénes no, quiénes pueden tener acceso a derechos y quiénes no. Y esto en el marco justamente neoliberal, donde el derecho se presenta como un recurso limitado y empezamos a competir por los derechos. Todo eso tiene que ver con esta idea del miedo que vos planteabas, Alexandra. Todo este imaginario neoliberal del derecho como un recurso limitado y la competencia por los derechos genera guerras entre poblaciones vulnerables, ¿no? Entre sí, ¿no? Y estas políticas reivindican la idea de una identidad nacional. No sé si contesté la pregunta, me fui por las ramas, pero no. Quería decir muchas cosas juntas. No, creo que ponen sobre la mesa ideas muy poderosas. Siobhan, me quedo muy impactada con tu frase de que la construcción de la alteridad como amenaza, porque creo que en una frase sintetizas lo que estamos observando en el siglo XXI, todo aquello que llamamos la polarización, el crecimiento de la xenofobia, el racismo, en todos los discursos xenófobos, excluyentes. Se sintetiza en eso, pero además desde el punto de vista, digamos, de
como de las personas que están en ese gran medio que es, no necesariamente están activas políticamente, pero que sienten una amenaza respecto de su, pues de lo que conocen, ¿no? Y de las certezas que tienen. Y creo, y a mí por eso me provoca tanto hablar con ustedes dos que partieron de la ciencia, porque creo que no hay nada que más sea cuestionable, o más bien, no hay nada que más repitamos como una verdad absoluta y que ustedes han cuestionado, que es esta objetividad y certeza que nos da la ciencia, ¿no? O sea, claro, tenemos a un Donald Trump que toma decisiones que son anticientíficas, ¿no? Que hace lo contrario, que es simplemente votar los datos y decir, voy a decidir lo que se me da la gana y no me importa. Y como que la respuesta liberal en el sentido liberal gringo es decir, no, 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 los datos primero, como si los datos fueran objetivos, ¿no? Siempre, y como si los datos no fueran también elecciones de dónde mirar, qué mirar, con qué categorías mirar, que creo que ustedes dos han escrito mucho de eso y bueno, vamos a mandarles una gran bibliografía a las alumnas, los alumnos, para que las lean en la enorme cantidad de cosas que han escrito y dicho. Me quedaría toda la tarde, pero hay 10 personas que están esperando quizá tomar la palabra y acabo de cometer un error, que es que puse a actualizar a una cosa en mi computadora, entonces si me desaparezco, ahí le pido a alguien de la cátedra que entre al quite, pero espero que no haya sido un error infranqueable. ¿Qué les parece, colegas, si levantan la mano a la antigüita, se presentan, dicen su nombre y hacen la pregunta que quieran hacer? Breves, por favor, para que nos dé un poco de tiempo de sí tener conversación con Giovanni y con Lucía. ¿Hay alguien que de entrada quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna participación? ¿O quieren que sigamos conversando si quieren y van escribiendo en el chat? ¿Pregunta? Ay, sí, ¿quién eres, Viviana? Sí. Adelante, Viviana, preséntate, por favor. Bueno, yo soy estudiante de doctorado de la Facultad de Artes y Diseño. Y bueno, creo que me interesa mucho un poco lo que están platicando porque me interesa mucho la idea del anarquismo. Y para mí el anarquismo siempre ha sido como esta visión también de incluir a las minorías, o sea, que es esta herencia, ¿no?, que hay del siglo XIX que no está muy bien entendida, pero bueno, no voy a divagar mucho. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer las personas cis para apoyar a la comunidad trans dentro de esta discriminación que se ha vuelto tan visible incluso dentro de los propios feminismos? Y no también querer tomar una posición que a lo mejor no nos corresponde. Esa es como mi gran duda. ¿Querés ir vos, Gio, primero? Bueno, lo que iba yo a decir es que si hay una aliada en este mundo a la que quiero y respeto y que creo que puede contestar eso, justamente es Lucía, porque si hay alguien que creo que encarna precisamente el tipo de prácticas éticas, y mi internet está fallando, espero que me escuchen, creo que es Lu. Lo único que yo mencionaría es que es muy negativo que asuman que si salen a apoyarnos de alguna manera usurpan nuestras voces, porque de alguna manera somos muy pocas las personas trans, somos poquísimas. Es una lucha que no podemos hacer en solitario, y de hecho yo diría, ¿qué lucha sí podemos hacer en solitario? ¿Qué lucha se ha podido pelear en solitario? Necesitamos y como una intromisión o una usurpación, el que alguien manifieste un punto de vista en favor de la comunidad, ¿no? Entonces, sí me queda claro que de puntos de... Pues yo no creo que deban tenerle miedo a tomar. Al final te me trabaste un poco. Lo último no te lo escuché. No sé si, Alexandra, ¿vos también te pasó? No, a mí también. Pero creo que está Te perdiendo quedó. conexión, se entonces congeló. tenemos que regrese y entrale, Lucía. Sí, no, yo para contestarte un poco, Viviana, y en relación también a lo que decía Gio, a mí me parece que las alianzas tienen que ver con un convencimiento ético y político, ¿no? Con una forma de ver el mundo.
si vos me preguntas a mí, yo creo que nuestra lucha, o sea, por eso también agradezco un montón que Gio me vea así, como aliada, porque también así me siento. Me parece que tiene que ver con una lucha en común y que es con algo que tocamos muy bien acá, ¿no? Esta idea de construir las identidades en términos de alteridad que de vuelta están en el marco de relaciones violentas y jerárquicas. Entonces, no puede ir escindida la lucha cuando una habla, ¿no? De un sistema androcéntrico, de valores androcéntricos, este sujeto que planteaba antes Alexandra, ¿no? El varón blanco, cis, propietario occidental, adulto, heterosexual. Una persona que entiende con perspectiva de género, digamos, que es en el marco de ese sujeto que se desarrollan ciertos sistemas de valores y en ese sistema de valores se jerarquizan los cuerpos, en ese marco, si una quiere luchar contra la jerarquización de los cuerpos, evidentemente no quepa en el sentido común que no haya alianzas, porque la lucha es la misma, es en contra de la jerarquización de los cuerpos, que un cuerpo valga más que otro. Entonces lo que a mí me parece que sucede con ciertas corrientes que son trans excluyentes es que en primera instancia no están teniendo esta lectura, y lo que hacen es, de vuelta, en el contexto neoliberal, empezar a competir por los derechos, como si fuera un recurso limitado, y a subjerarquizar los cuerpos. Evidentemente, cuerpos que fueron como mujeres cis históricamente subordinados, ¿no? En relación con los varones cis, ahora empiezan a subjerarquizar cuerpos, ¿no? Y la lectura también tiene que ver con esta idea que planteábamos antes de identidad biológica. Una identidad biológica que, de vuelta, cuando digo que constantemente nuestra identidad está desestabilizada por lo que excluye, ahí hay una reivindicación que te vuelve muy esencialista y que te lleva a políticas muy reaccionarias. Y el problema con esto es que ese esencialismo es funcional a una jerarquización de los cuerpos que no acepta distinciones en términos de identidad, de género, de categorías, de procesos de racialización. Cuando una legitima un tipo de jerarquía, legitima todas. Entonces, desde las alianzas tenemos que entender que las personas que estamos entendiendo justamente que en este orden jerarquizado de cuerpos tenemos privilegios y obstáculos, lo que tenemos que estar dispuestas es a renunciar a nuestros privilegios y denunciar nuestros obstáculos, pero entender que nuestros privilegios es en pos de los obstáculos de otras personas. Y también visibilizar que tenemos obstáculos en pos de los privilegios de otras personas. Entonces, ese es el motivo de la alianza. Cuando a mí me preguntan muchas personas que se identifican heterosexuales, cómo podemos sumarnos a los derechos de las personas de la diversidad sexual. Y claramente no es que tenés que dejar de ser heterosexual, tenés que ser consciente de tus privilegios y tenés que estar dispuestas a renunciar a esos privilegios, porque esos privilegios son los que están o a costa de mis obstáculos. Estamos hablando de una lucha o alianzas conjuntas que estamos en contra, y yo me inscribo en esta lucha, de la jerarquización de los cuerpos. Cualquier tipo de jerarquización de cuerpos. Porque de vuelta, una forma de jerarquización legitima todas. Gracias, Lucía. Gracias, Siobhan. Qué bueno que estás de regreso. Tengo 3 personas en la lista, entonces les voy dando la palabra. Recuerden dar su nombre y hacer su pregunta o su breve comentario. Y si quieren, tomamos estas 3 y les vuelvo a dar la palabra a Lucía y Siobhan. Mario, adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues agradecer a las ponentes por lo enriquecedor que es su punto de vista en estas cuestiones. Yo quisiera preguntarles, yo estudio la identidad indígena, entonces quisiera preguntarles qué opinan de la ideología del mestizaje en la construcción de las relaciones de poder de nuestro país, porque me parece que al asumirnos como mestizos, tenemos como esta idea romantizada del hombre español y la mujer indígena y que somos como hijos y herederos de las cualidades y todas las cuestiones que acarrea cada una de las identidades. Pues tenemos como del lado paterno la virilidad, la valentía y la civilización de la masculinidad europea, y del lado materno pues tenemos la fertilidad, la debilidad, la ignorancia y ciertos conceptos que acarrea esta identidad indígena, que me parece que han sido como el detonador de que se marginen muchas de las identidades en nuestro país, ¿no? Porque nadie quiere ser mujer, nadie quiere ser indígena, porque no queremos ser sometidos, queremos ser europeos y queremos ser fuertes y queremos ser los que dominamos. Entonces, pues la pregunta para Lucía y Siobhan es pues, ¿cuál es su postura o qué piensan acerca de esta relación entre esta ideología y las identidades
mexicanas actuales. Adelante, ¿quién quiere tomar la palabra? Pero no íbamos a tomar 3 preguntas. Ay, tienes razón, perdóname, qué bien que estás. Soy muy desordenada. Alexa, por favor. Mil gracias. Bueno, yo soy museóloga y curadora y la investigación, o bueno, el trabajo que propuse para el laboratorio trata sobre migración también y cómo se podrían, a través de la cultura y actividades culturales, construir los derechos de los migrantes y la integración comunitaria, ¿no? De los migrantes mexicanos en Estados Unidos, para ser muy específica. Y bueno, yo quisiera traer a colación un caso que es más o menos reciente y que creo que todavía tenemos en el imaginario, y es esta pintura de nuestro héroe patrio, Emiliano Zapata, en tacones y subido en un caballo, en una pose súper erótica, como cuál es su apreciación, digamos, de todo esto que suscitó eso, porque, vamos, si la pintura hubiera sido de alguien anónimo, ¿no? La gente es muy tolerante y eso, pero aquí fue como tocar la patria y tocar todo lo establecido, y me interesa muchísimo el caso. Gracias, Alexa. Se le notó la fragilidad a la patria, ¿verdad? Ahora las escuchamos sobre el tema. Itzayana Gutiérrez, por favor, preséntate y cuéntanos. Hola, yo me llamo Itzayana y soy historiadora, y quisiera considerar con ustedes un fenómeno interesante que pasó con los chinos que emigraron a México, la diáspora china en general. Entran como motores de sangre, era el término que se usaba. Entonces hay todas estas nociones de que se les puede explotar como fuerza mecánica para mover maquinaria en las plantaciones, ¿no? Es este periodo de desarrollo de infraestructura y de revolución agroindustrial en México, y una vez que se establecen hacia los 20, se lanza en 1923 concretamente una ley que prohíbe el matrimonio entre chinos y mexicanas, lo que significa que las mexicanas, al casarse con chinos, pierden su nacionalidad, y cuando hay expulsiones masivas en los 30s y los 40s, son deportadas junto con sus esposos, pero también sus hijos algunas veces, ¿no? Entonces ahí está como digamos, se construye el peligro y la amenaza y estas nociones muy, muy biológicas y muy médicas de cómo la raza amarilla degenera la raza mexicana, y una vez que deja de servir en los universos de la plantación o de las cuadrillas ferrocarrileras y tal, no hay espacio, ¿no? Para un ciudadano chino o para una familia chino-mexicana. Llega un momento en el que ni siquiera se pueden hacer entierros de chinos mexicanos en los cementerios. Entonces, pues dejo esa serie de datos. Muchas gracias. Itzayana, Mario, Alexa, y si quieren le doy primero la palabra a Lucía esta vez y después a Siobhan. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. No me atrevo tampoco a decir algo desde un lugar de especialistas, se imaginarán, porque no conozco los temas en profundidad, pero lo que sí creo que era Mario, ¿no? Que habló de la identidad indígena. Lo que sí me gustaría volver a traer a colación es esta idea de la multilocalidad, que la identidad indígena también es homogeneizar, ¿no? Porque ¿quién es la persona indígena? Es todo lo que no es blanco. Entonces volvemos a recaer en este binario, y que por ahí está bueno revitalizar las particularidades de las comunidades. Esto también lo llevo a lo que pasa en Argentina, ¿no? No es lo mismo una persona o una comunidad o pueblos originarios que están en frontera con Bolivia que los que están en Bariloche, en la Patagonia, lo que llaman el sur del país. No es la identidad indígena, es imposible ahí, porque de vuelta es homogeneizar en todo lo que se corre de la identidad nacional, ¿no? De la identidad hegemónica. Y ahí me parece que lo que tenemos que hacer es ver las particularidades y singularidades de cada comunidad. Y esto creo que también viene un poco a lo que traía, creo que Alexa,
Aleya era el nombre, ¿no? Que me parece importante de vuelta revitalizar las particularidades y en esta idea de lo que es la identidad nacional, con lo que decía Itzayana, vemos que también es hasta tal punto la identidad que implica el cómo morir o el después de muerte, después de la muerte, vos tenés que ver si perteneciste o no a esta identidad nacional. Son todo un conjunto de prácticas que de hecho castigan la herencia, ¿no? Y te perduran a través del imaginario. Lo que mencionás del cementerio me parece súper importante porque en Argentina hay casos muy similares. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba hay un pueblo donde en la época, bueno, del peronismo hubo mucho migración nazi, y en Córdoba hay un pueblo donde hay un cementerio que solo acepta personas alemanas. O sea, imagínate cómo ahí hay una cuestión, bueno, no vamos a meternos todo en el tema político terrible, ¿no? Pero digo, ahí hay hasta incluso un tema de identidad que está funcionando por oposición en el sentido geográfico, no geopolítico. Digo, la identidad tiene que ver con el punto de partida, es decir, el nacimiento, la vida, la descendencia y la muerte. Por eso genera esta idea del tanto miedo a la alteridad, porque son identidades que hacen en los estados-nación, digamos, políticas coherentes con un todo capitalista en un contexto neoliberal. Y en este sentido, retomo algo que habían hablado del anarquismo también, me parece problemático cómo llegar, si entendemos el anarquismo como como la desaparición del Estado, ¿no? Cómo llevar a cambios en este sentido me parece problemático porque hoy es cierto que a través del Estado por lo menos reivindicamos derechos y las personas podemos tener visibilidad y acceso a derechos a través de este Estado que obviamente criticamos, pero por fuera del Estado también, y esto es una gran discusión con feminismo autónomo y feminismo institucional, por fuera del Estado es muy difícil actuar de una manera donde las personas más vulneradas puedan tener acceso. Incluso hasta hoy podría ser elitista pensar que por fuera del Estado yo puedo tener todas mis necesidades satisfechas, porque tengo que tener recursos para eso. Entonces me parece que es estratégico pensar hoy en el Estado como una condición de posibilidad en este contexto para lograr acceder a ciertos tipos de derechos. Perdón, y solamente decir que esta idea de la identidad indígena es siempre lo que trae a colación cuando hablamos del género como si fuera universal. Tampoco es cierto el género, es una categoría analítica, pero que está completamente ensamblada con otras categorías, situada geopolíticamente, esto que decía antes, y que confluye con una multiplicidad de factores que no son susceptibles de decisión. Entonces, cuando hablamos de la identidad tenemos que entenderla en su complejidad que es psíquica en términos de deseo, en términos de todo lo que implica nuestras prácticas discursivas y corporales. Gracias, Lucía. Adelante, Siobhan. Bueno, espero que ahora no me caiga. Sobre la pregunta de Mario, yo, por ejemplo, ahí, antes que empezar a abordarla, quisiera recomendar los trabajos de especialistas como Paula López Caballero, que creo que es una voz fundamental para comprender la construcción de identidades indígenas en México, o también Carlos López Beltrán o la propia Olivia Gall. Ahí sí invitaría a que revisaran eso. Y para entrar simplemente a la pregunta en sí, sí creo que cuando hablamos de la construcción del mestizaje hay una serie de elementos que paradójicamente es algo que se ha trabajado mucho, la idea de la construcción de las identidades indígenas y mestizas, pero los quiebres quizás con las diversidades sexuales no han sido tantas. Pero si pensamos, por ejemplo, en las identidades posrevolucionarias, la construcción sobre todo de la masculinidad posrevolucionaria, es una masculinidad que está en abierta oposición a una masculinidad quizás aburguesada, como la de los circuitos del porfiriato, o sea, la parte más privilegiada del porfiriato, y ahí sí quizás paradójicamente el baile de los 41 sería un evento al cual regresar una y otra vez en la historia de México, porque se evoca, por supuesto, un afeminamiento que le sería propio a las clases burguesas. Y esto no solo pasó en México, hay, por ejemplo, personas que trabajan el caso de Francia, de ver cómo también la construcción de la figura del homosexual mucho tuvo que ver con una crítica a la burguesía y al afeminamiento, y así lo ponían, de la burguesía.
Y nótese aquí cómo lo afeminado es una forma de satirizar a una masculinidad y cómo paradójicamente se usa para hacer una crítica política de una clase privilegiada y al mismo tiempo fabrica la idea del sujeto masculino feminizado, del homosexual, como risible, pero también como traidor, en esta serie de equivalencias entre lo burgués, lo afeminado y lo no masculino, ¿no? Entonces, ahí sí creo que hay una historia que todavía podríamos trabajar mucho en la construcción de este mestizaje, ya lo decía Mario con su intervención, de esta masculinidad que evoca ciertas virtudes y que quizás está construyendo una serie de alteridades feminizadas y excluidas y arrojadas a lo abyecto, donde tendríamos que mirar qué le está pasando, por ejemplo, a la idea de las identidades homosexuales como algo negativo intrínsecamente y de hecho ajeno a la patria, ¿no? Y eso, por ejemplo, también estuvo en el muralismo, eso sí está un poco más trabajado. Sabemos, por ejemplo, que a Diego Rivera no le caían bien los contemporáneos, que de hecho ahí había una pugna ideológica, pero también sobre las masculinidades que estaban evocando, ¿no? Entonces sí hay una historia que contar, sobre todo una historia cultural del tipo de masculinidades postrevolucionarias asociados al proyecto mestizófilo y sus otros, y esos otros suelen ser mirados como ajenos a la patria, como aburguesados, como femeninos. Sobre la pregunta de Alesha, le recomendaría que vea el trabajo de Amarela Varela, que es una especialista en migración a la que le tengo muchísima estima. Y lo único que yo diría sobre la parte de los migrantes es que, por supuesto que hay una serie de cruces muy interesantes con lo LGBT, con los feminismos, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de ambos grupos, y eso sabemos, por ejemplo, que si los migrantes son abusados en México, bueno, pues las mujeres migrantes y los migrantes LGBT no la pasan bien. Y últimamente incluso, bueno, no últimamente de 2 años para acá, sino últimamente de 25 años para acá, incluso la migración es vista como algo que contamina, incluso con esta visión, por ejemplo, en el discurso del VIH muchas veces se moviliza la idea de que hay mayores tasas de prevalencia de VIH en Centroamérica o en el Caribe y que entonces los migrantes son literalmente leídos como un vector de contaminación, ¿no? Entonces ahí hay también historias cruzadas que se pueden explorar acerca de cómo se cruzan distintos mecanismos de discriminación. Y sobre el cuadro que se llama así La Revolución de Fabián Chairés, he de decir que pues a Fabián lo estimo muchísimo, lo quiero muchísimo. Cuando fue la protesta fuera de Bellas Artes, pues lo fuimos a acompañar. Paradójicamente, el cuadro original no pretendía representar a Zapata. Fue después de que le dijeron, ay, como que se parece, que se les ocurrió a los curadores del museo hacer esta igualación y que generó toda una serie de respuestas desde distintos sectores de la sociedad que de nuevo veían herida la identidad nacional, lo cual mostraba, por supuesto, que no concebían como parte de la identidad nacional a un hombre afeminado y erotizado. Y hubo otro tipo de respuestas también que decían que de hecho era un cuadro paradójicamente misógino, porque el lugar de la feminidad era el lugar del objeto, ¿no? Y Fabián, de hecho, una de las cosas que ha intentado hacer paradójicamente es mostrar las masculinidades en un lugar que no suelen estar. Y es en la posición de un sujeto que está siendo deseado por otros sujetos, ¿no? Y eso todavía genera muchas inquietudes, porque de repente parecería que la única manera de dignificar a un cuerpo es cancelándolo como un objeto de deseo. Y esta es una solución facilista. Y Fabián, por ejemplo, no la compra. Fabián lo que dice es, a ver, espérate, la cancelación de las dinámicas del deseo y no querer representar a los cuerpos como cuerpos deseables, lo que nos evita precisamente es discutir toda la política alrededor del deseo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos de nuevo que regresar y repensar qué significa dignificar a un cuerpo, qué significa dignificar una identidad y cómo se hace eso. Y finalmente, para la pregunta de Itzayana,
Yo, bueno, ahí sí le debo, yo no sé si hay alguien que se dedica a este tema de la xenofobia en México. Sí sé que, por ejemplo, la gente que trabaja temas de eugenesia tiene bastante claro que de nuevo ya lo decía yo, en la historia de la eugenesia en México, pues hubieron momentos muy oscuros, no solo contra la población de China, sino también, por ejemplo, una política migratoria donde no se permitía la entrada si alguien tenía un cuerpo con alguna discapacidad, a ciertos cuerpos racializados tampoco. Entonces, a veces narramos la historia de la eugenesia como si fuera la historia de Estados Unidos, la historia de Alemania, y poca conciencia tenemos de que hubo y hay una historia de la eugenesia en México que se parecía quizás más a las eugenesias del sur de Europa que a las alemanas o norteamericanas, pero que existió, ¿no? Y ahí sí, lo que yo diría es que, por supuesto, hay cruces muy claros si leemos no solo a Vasconcelos, sino a Samuel Ramos, en toda esta evocación de la blanquitud europea como lo deseable, ¿no? Yo recuerdo los textos de Samuel Ramos equiparando Europa con la luz, y entonces pues la pregunta es todo lo demás qué es, ¿no? Entonces ahí hay una historia, por supuesto, que contar acerca también de estas alteridades amenazantes a una identidad nacional que no solo funciona a nivel ideológico. Por eso yo hace rato decía que hay una parte de la noción de nación que está muy conectada con ciertas ideas filiales de filiación, no solo de una vinculación lingüística, religiosa o cultural, sino la idea de una vinculación filial en un grupo poblacional que se ve amenazada en su identidad incluso biológica por una serie de alteridades que pueden desdibujarla, ¿no? Y eso que parecía un tropo muy lejano, pues no lo es tanto, ¿no? A comienzos de este milenio en México veíamos, por ejemplo, toda la discusión acerca de la soberanía genómica que en su momento empezó en el INMEGEN, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, preguntándose si había algo así como un genoma de los mexicanos y si podíamos declarar la soberanía sobre un genoma mexicano, ¿no? Y además lo decían, y aquí tiene que ver con el tema de la migración, y con esto cierro, preocupados por ese Estados Unidos mexicano de Estados Unidos. O sea, el Estados Unidos de los mexicanos migrantes, que hacía posible que quizás las farmacéuticas norteamericanas, usando a poblaciones mexicanas migrantes, crearan fármacos para Estados Unidos mexicano, para nuestro país, ¿no? Estoy jugando con los nombres, pero espero que no se pierdan. O sea, la idea de pronto era, hay un genoma nuestro que tenemos que ser soberanos de él y que puede ser expropiado por la migración, por las farmacéuticas, ¿no? Y esto mostraba que esos tropos de hace un siglo siguen bastante vivos. Muchísimas gracias, Siobhan. Creo que han sido intervenciones sumamente ricas. Si hubiera así como un último comentario súper breve de 30 segundos, avísenme por el chat. Y si no llega en 3, 2, 1, me gustaría darles a ti y a Lucía la palabra para que en una última vuelta, empezando por Lucía, yo me quedo con 1000 cosas, pero me quedo con una idea muy fundamental, y es que tanto Lucía hablando acerca de la pertinencia de la existencia del Estado, porque cuando menos el Estado nos da un cierto cobijo en términos de derechos, y digamos que en toda su imperfección es mejor que la nada, yo coincidiría con eso, y esta señal de alarma que nos da Siobhan de decirnos cuidado con que estemos alimentando la visión de la alteridad como una amenaza y no como, en fin, cómo nos podemos, mi pregunta para ustedes sería, ¿cómo construimos comunidad, cohesión, acompañamiento, solidaridad, empatía, a la vez que reivindicamos nuestras identidades y nuestras diversidades? No quiero usar alteridad porque siento que necesito leer muchas más páginas para poder usarlo así como con soltura y sabiendo lo que estoy hablando, por eso no la uso, pero digamos, ¿cómo hacemos ese difícil trabajo, esa danza difícil entre construirnos como comunidad y a la vez poder mantener esa sensación de
de que somos quienes queremos ser. Qué difícil. El cierre es corto, ¿no? Eso es como tengo que ser breve. No, yo voy a aprovechar para este cierre y además abonando a todo lo que estaba escuchando que explicó de manera brillante Joan, esto que nos da la pauta de una nación generizada, ¿no? Que la idea de nación también es lo viril y lo masculino, ¿no? Eso era por orden nada más, algo que ya había dicho, pero que era importante por el tema de Zapata, que me olvidé de mencionarlo cuando la compañera lo dijo, que yo lo vi y de hecho me cuestioné yo misma, porque lo vi y me hizo ruido. Me sentí súper mal. Y dije después, claro, imagínense si el Che Guevara hubiera tenido alguna narrativa gay. O sea, nunca nos vamos a enterar de eso, jamás, jamás. Pero es súper fuerte porque tiene que ver también con la revolución en términos, la revolución marcada por una cuestión de género, ¿no? Generizada. Digo, ¿quiénes tienen derecho a poder ser motor de cambio? Bueno, y para esto, para el cierre de Alexandra, a mí me parece súper interesante lo que planteás. Yo creo que algo que espero que nos quede de este encuentro es que la identidad es relacional. Y el punto es que hoy las relaciones de vuelta están en un orden jerárquico. Se inscriben en un orden jerárquico porque es a través de la exclusión y de la violencia. Entonces, diluir este sentido de lo otro como la amenaza tiene que implicar romper con esta lectura jerárquica de los cuerpos, y es a lo que le decía antes a la compañera que con Joan compartimos, y es una alianza que tiene que ver con querer desandar esta lectura jerárquica de los cuerpos, y entendemos que es a través de lecturas no esencialistas y a través de identificar bien de qué hablamos cuando hablamos de privilegios y obstáculos. Entonces, para mí lo fundamental para generar puentes, vínculos y alianzas es lo que, retomo lo que dije antes, es ser consciente yo misma de qué valores estoy reproduciendo que intento no reproducir o que incluso critico, pero en realidad soy cómplice y hasta incluso los legitimo. Y esto lo tenemos todas las personas, y acá creo que un poquito es válido explicitar que nadie está por fuera de los valores androcéntricos. Digamos, que yo me identifique feminista no quiere decir que me saque el androcentrismo como si fuera un disfraz. Siempre digo que eran los valores androcéntricos, porque no hablo de patriarcado porque parece que es un señor enorme que nos va a decir lo que tenemos que hacer y está fuera, justamente es eso otro, ¿no? Desde la alteridad decimos, no, está fuera, lo puedo dejar afuera, y no. Lo que tenemos que asumir es que hablamos de un sistema de valores, y el sistema de valores opera jerarquizando los cuerpos cuando legitima un sentido binario de la forma de ver el mundo. Entonces, la única forma de desandar esta lectura jerárquica es cuestionar de qué manera yo legitimo este orden binario que intento criticar. Un orden binario que no se atañe solamente a los cuerpos, se atañe a la distribución de los roles sociales, se atañe a cómo conceptualizamos todos los valores a través de los cuales nos vamos haciendo. Y tenemos esta idea católica del bien y el mal. Digamos, tenemos que desarticular o que pierda sentido hablar de bien o mal cuando remitimos a nuestras prácticas sexuales, a nuestra identidad de género, a nuestra expresión de género, cuando remitimos a lo que sería incluso, o entendemos incluso por nacional, digo, ¿qué es ser una buena argentina? Que me guste el tango y que me guste la carne. O sea, eso tiene sentido cuando son elementos que forman parte de una identidad normativa. Normativa en el sentido de que impone elementos y prescribe conductas. Entonces tenemos que desandar eso empezando por nuestra propia subjetividad. ¿En qué posición subjetiva yo estoy que reproduzco y legitimo eso que estoy criticando? Y lo que estoy criticando en última instancia, por lo menos en el feminismo al cual yo me adscribo, es hablar de cuerpos que valgan más que otros, hablar de prácticas que valgan más que otras, hablar de culturas que valgan más que otras, porque son, de vuelta, todos valores fundados en relaciones violentas y heredadas desde la modernidad, sobre todo se sustentan en justificaciones biológicas cuando hablamos en términos de cuerpo y de conducta humana. Y entonces el desafío, y al cual les invito a todos, es de qué manera yo reproduzco los valores androcéntricos que intento no reproducir. Porque a todas las personas nos pasa que lo hacemos. Digo. Así es como que nadamos en esta agua de prejuicios, estereotipos, estigmas y valoraciones. Joan, ¿un comentario final sobre esto? Bueno, pues primero que nada, de nuevo, las gracias por haber hecho esta mesa, a ti, Alejandra, a Lu, que es una gran cómplice. Y bueno, no sé qué decir que no haya dicho. Quizás
decir que estamos en un momento complicado en este país, en este mundo. El encierro paradójicamente no abona al encuentro con las alteridades y ese es sin duda un problema. Y paradójicamente la mediatización con la cual hemos podido continuar tiene el efecto de que también reduce a los otros a una especie de nombre con el que interactuamos más bien poco. De alguna manera nos cuesta un poco más de trabajo imaginar que detrás de esa alteridad hay una persona, ¿no? En este encierro, ahora sí que no solo es un encierro casero, es un encierro también dentro de nuestras esferas, quizás de lo que nos es más cómodo. Y eso es un problema al que tenemos que mirar y es un problema que tenemos que abordar. Y bueno, celebro que hagamos mesas como estas, más en un momento como este, donde parece de pronto que hay una oposición que no puede ser conciliada entre las grandes identidades históricas y todas las identidades que somos miradas como recién llegadas, como contingentes, como accidentales. Y yo creo que hay que desentramparnos de esta dicotomía. Muchísimas gracias a Siobhan, a Lucía, a todas las participantes, a la cátedra Nelson Mandela, a la cátedra, a la coordinación de difusión cultural, a la coordinación de género también de Rectoría de la UNAM, a la cátedra Inés Amor también, a Lucía Meliá en particular, que es la que organiza, hace y nos convoca y nos pone el lugar, el espacio y toda la información. Gracias, Lucía. Y sobre todo a ustedes, quienes participaron sometiendo su tema y su propuesta de desarrollar un trabajo, muchísimas gracias por dedicarle toda esta semana a conversar sobre identidad, identidades, alteridades, construcción de la idea de nación, etcétera. Será una semana muy rica, estamos en la segunda sesión. Tenemos todavía una sesión sobre migración, otra sobre temas de racismo y cerramos con una conversación de cómo mirar hacia adelante. También va a estar en YouTube la liga de esta conversación para que Lucía y Siobhan también lo sepan. Esto está disponible para el público en general. Y nada, les mando un abrazo y un agradecimiento muy sentido a las dos por habernos regalado esta hora y media de su tiempo. Muchísimas gracias. Alex, gracias a ti. Y bueno, como dices, mañana nos vemos para otro tema que ya inquietante también, como ayer que fue muy inquietante, no hay símbolos inocentes. Y aquí también una nación generalizada, qué barbaridad. Y no se olviden que este pertenece al programa también de la conmemoración de 1521-2021. Es una visión crítica la que nos ofrece este laboratorio que han organizado Alexandra, Sandra Lorenzano, Jacobo Meliá. Muchas gracias también a los postulantes que están aquí, a nuestras invitadas. Y mañana los invitamos a Excluidas y Silenciadas, Racismo, Etnicidad y Clase. Moderará Jacobo Dayan, nuestro socio. Muchas gracias y entonces hasta mañana. Qué placer tenerlos aquí. Gracias. Este año será difícil salir a las calles, pero nuestras voces siguen encendidas y estamos unidas. El 8 de marzo de 2021 nos haremos escuchar. Y nuestro contingente será un coro de sororidad y resistencia. La Coordinación para la Igualdad de Género convoca a todas las universitarias a participar en Contingente Violeta y Oro. Porque si nosotras no resistiéramos, dejaríamos de existir. Un montaje sonoro tejido con nuestros cánticos, consignas, testimonios, paisajes sonoros, lecturas, piezas musicales propias y todo tipo de expresiones sonoras. Tienes una voz. Vamos a amplificarla. Comparte tu archivo de audio y forma parte del contingente. Los audios se integrarán en un montaje producido por la Coordinación para la Igualdad de Género y se publicarán en los espacios y canales de la CIGU. Duración máxima, 4 minutos. Idiomas, español o lenguas indígenas. Consulta las bases en www.coordinaciongénero.unam.mx y en nuestras redes sociales. /Igualdad UNAM. Violeta y Oro. Todas las voces.